¿Ve mi pantalla? Sí, doctor, sí se observa. Bien, se observa la pantalla, ¿no? Sí, doctor, sí se observa. Entonces, a ver, empezaremos. Ya, para ustedes he preparado una parte introductoria en la que ustedes van a participar. ¿Ya? Esto de por si acaso es sin nota, ¿ya? Es algo más participativo de parte de ustedes, ¿ya? A ver, entonces empezamos. Obviamente tenemos que tener Katy, un favor, ¿hay posibilidades de que aquí ponga pantalla completa? Sí, doctor, apriete usted en la copita de la parte ¿Dónde? inferior. En la copita hay una, de la parte inferior de la barra color anaranjada, hay una copita. Ya, a ver, déjame ver. Aquí, transiciones, animaciones. Acá hay presentación también, ¿no? Acá, pero Al costado de, acá donde estoy, ¿hay forma de que pueda poner pantalla grande para que no aparezca lo de arriba? ah, en la parte de abajo, doctor, al lado del menos, baje usted el mouse. Ya, no, pero es que sabes que, a ver, déjame ver, lo de abajo no sé si me sale. Ahí, ahí, ya. A veces. Ah, ya, otra vez. Ya, ahí no me lo vamos a dejar, ¿ya? Pero igual se ve, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor, pero ay, ya se ve bien. Ahora, hace rato se veía bien. Sí, 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 sí. Es que, ¿sabes qué? Voy a necesitar que en esto para hacer lo que quiero hacer, ¿ya? Va a ser una clase un poquito diferente. Ya, empecemos. Entonces, miren, hay ciertos conceptos básicos. ¿Ya? Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque era la parte introductoria de lo que es balance hídrico. Ustedes ya saben, eh, los niños obviamente tienen diferente composición corporal en cuanto a agua con respecto a los adultos. El agua corporal total es diferente. Por ejemplo, al primer mes de vida, el 75% del agua corporal total es, digamos, la composición de un niño, ¿no? Al año, el agua corporal total es un 65%. En el adulto es un 60%. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, que los niños necesitan más agua que los adultos. La mayor composición corporal del niño, su mayor composición es agua, un 75%, fíjense ustedes, 21, 60% de un adulto. Entonces, de allí que existe gran posibilidad de que los niños se deshidraten rápidamente. En cuanto a superficie corporal, ¿no es cierto? En el niño es mayor la superficie corporal, ¿no? De igual manera, ¿no? La superficie corporal en los niños es mayor, sus pérdidas insensibles son mayores, su pérdida de energía es mayor, el consumo de calorías es mayor. Entonces, todo esto hace que en el niño, ¿no? El balance hídrico sea
muy, muy importante para poderlo manejar cuando está con alguna patología, con alguna enfermedad, sobre todo cuando el niño está hospitalizado, sobre todo cuando el niño está en una unidad de cuidados intensivos. Imagínense ustedes, el consumo de calorías en un niño, estando solamente por haberlo puesto en unidad de cuidados intensivos, se duplica, ¿no? Y en esto es muy importante porque cuando entremos a un niño a cuidados intensivos no solamente es colocarlo al ventilador mecánico y su parte nutricional. Si un niño entra a UCI, entra porque tiene una enfermedad grave. Imagínense la gran cantidad de calorías que requiere el niño para luchar contra la enfermedad, para su crecimiento y desarrollo, porque está en pleno crecimiento y desarrollo, ¿no? Y todo lo que requiere de calorías su sistema inmune para poder combatir una infección, para mantener su homeostasis. Entonces, cuando ustedes a un niño lo colocan en una UCI o simplemente el hecho de estar hospitalizado y le ponen nada por vía oral, le ponen solamente su suero, ese niño ya está entrando en una desnutrición aguda. Por eso es muy importante, jóvenes, tener estos conceptos presentes. El riñón es inmaduro, ¿no? Está en proceso de desarrollo. El riñón termina de madurar más o menos alrededor de los 3 años. Por lo tanto, en los niños menores de 3 años, el riñón tiene una capacidad disminuida para concentrar la orina y para diluir la orina. De ahí que es muy importante que un niño que cursa con pérdidas de líquidos y que se deshidrata rápido, tiene que recibir atención, ¿no? Muchas veces nos llama la atención ver niños que cursan con diarrea, por no ir al hospital se va a un médico particular, el médico particular les indica cualquiera de estos tratamientos inadecuados y el niño termina después gravemente hospitalizado. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños pequeños. La diarrea aguda sigue siendo una causa importante de mortalidad a nivel mundial, ¿no? Y es justamente una de las causas por las cuales los niños entran en deshidratación. No olvidemos, ¿no? Que también existe esta patología, por ejemplo, ¿no? Entre otras, la hipertrofia congénita de píloro, que va a hacer que el niño empiece a vomitar frecuentemente, tenga vómitos explosivos, ¿no? Y puede llegar a deshidratarse. Y esto generalmente se produce en las primeras semanas de vida. Esto es simplemente como un panorama de cuán importante es la hidratación y los líquidos en nuestro organismo. ¿Cómo se distribuyen los líquidos en nuestro organismo? Ustedes ya lo saben, el líquido extracelular, el intracelular, ¿no? Una característica fundamental es que el agua constituye pues la mayor parte de nuestro organismo, ¿no? También ustedes ya saben que dentro del líquido extracelular tenemos al plasma, ¿no? Y el plasma tiene pues una porción líquida, ¿no? Es la porción líquida de la sangre que no contiene células, ¿no? Y que tiene aproximadamente la misma composición que el líquido intersticial, a excepción de las proteínas, ¿no? Está en constante Doctor, cambio el plasma. Sí, disculpe, sí, pero se Katy. ve bien chiquita la pantalla de las diapositivas. ¿Muy chiquita? Sí, sí, doctor. No, no se logra. Ya, a ver, la voy a agrandar un poco. Ahí. Sigue igual, doctor. Ahí estaría bien. Sí, ahí ¿Ahí está está bien, solo bien? que no. Sí, creo que ahí está mejor, doctor. Ya. Listo. A ver un ratito. Ya. Entonces seguimos. Esto ustedes ya es para que lo revisen después. No solamente esto es una parte introductoria. Nuestro tema es básicamente ir al problema del sodio. Pero bueno, entonces les decía, ¿no? Que el plasma tiene una porción líquida, ¿no? En la sangre que no contiene células, tiene casi la misma composición de líquido intersticial, a excepción de las proteínas, está en constante cambio, ¿no? Corresponde al 25% del líquido extracelular, el plasma, y equivale más o menos a 3 litros de agua en el adulto normal de unos 70 kilos, esto es en los adultos, ¿no? El fluido intersticial es lo que baña las células y los tejidos, ¿no? Y suele incluir a la linfa. El fluido vascular incluye el plasma sanguíneo, que tiene una fase líquida, que contiene en suspensión los elementos celulares de la misma, ¿no? Que son los glóbulos blancos, rojos, plaquetas. Y los fluidos transcelulares son los líquidos especializados
¿no? Y no compartidos por todos los tejidos, como el caso del líquido cefalorraquídeo, el humor vítreo, el humor acuoso, ¿no? Estos líquidos de las cápsulas también articulares y los líquidos serosos de las cavidades. Entonces, la composición del plasma sanguíneo y el líquido intersticial es muy similar, ¿no? Mientras que el líquido intracelular presenta una composición química muy diferente. Aquí podemos ver el líquido intracelular es rico en iones, ¿no? Sobre todo potasio y fosfato, mientras que la concentración de sodio y de calcio es muy reducida comparada con el extracelular. Entonces, ¿dónde tenemos mayor cantidad de sodio? Que es el motivo de la reunión de hoy día. Tenemos mayor cantidad de sodio, ¿no? En el líquido extracelular, ¿no? Y en el intracelular, mayor cantidad de potasio. Esto ustedes ya lo saben, ¿ya? Ya lo conocen esto muy bien. Vamos a saltar esto. A ver, entonces, aquí. Ya saben ustedes que el líquido intracelular tiene pues mayor contenido de potasio y el extracelular mayor contenido de sodio, ¿no? 142 el sodio y en el intersticial 144. Ahí casi es similar, ¿no? Ahora, la distribución del agua y los solutos en los diversos compartimentos son importantes, ¿no? Para mantener un estado de equilibrio. La homeostasia se mantiene por la acción coordinada de las adaptaciones hormonales, ¿no? Que pueden ser renales y vasculares. El agua, ya lo hemos visto hace un ratito, ¿no? Está dividida en un agua corporal total. Esta agua corporal total tiene líquido intracelular, tiene líquido extracelular, que va el 40 para el intracelular, extracelular 20, ¿no? Y dentro del extracelular tenemos el intersticial, que es 15, y el plasma, que viene a ser el 5%. El espacio intracelular se altera por disturbios de la osmolaridad del espacio extracelular y por disturbios en el aporte de los requerimientos energéticos. El espacio extracelular se afecta en el paciente crítico por la presión hidrostática, la presión oncótica, cambios en la permeabilidad del endotelio vascular, ¿no? En cuanto al balance hídrico, ustedes esto de repente ya lo han revisado antes. Katy, ¿lo han revisado con algún docente? Ah, doctor, Katy. no, le estamos tocando recién con usted. ¿Ah? ¿Me escucha, doctor? Le estamos Sí. tocando con usted, doctor. ¿Nunca antes nadie, ningún docente les ha hablado del balance hídrico? Ah, en otros módulos sí, doctor, pero este semestre no. Con anterioridad sí. O sea, en pediatría ya les han hablado. Eh, de O muy poco. pediatría no, doctor, en general sí. Ya en general. Bueno, vamos a hablar ahorita en pediatría. Entonces, siempre ustedes van a tener problemas, y es más, yo les contaré que cuando yo era interno tuve muchísimos problemas, ¿no? Me costó a mí hacer balance hídrico. Hasta ahora les cuesta a un interno hacer balance hídrico. Pero, ¿quién creyera? Esto es fundamental, jóvenes. Haciendo un buen balance hídrico, nosotros vamos a poder manejar el medio interno de nuestro paciente. Todo paciente que ustedes, cuando ustedes llegan al internado, lo primero que les van a ver en la evolución, lo que más les va a disgustar es hacer balance hídrico, porque tienen que estar haciendo cálculos, ¿no? Viendo cuánto ingresó y cuánto egresó. Entonces, pero cuando ya uno agarra práctica, usted ya después esto sale espontáneo, ya no les va a significar un esfuerzo, pero sí es importante para poder manejar, sobre todo cuando quieren manejar un paciente fino, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, quieren tener una hospitalización, un paciente con diarrea, por ejemplo, que es una patología muy frecuente en pediatría, es importante el balance. Un paciente que está con un problema respiratorio, también es muy importante el balance hídrico. Un paciente en UCI, mucho más importante, ¿no? Entonces, hay dos columnas, lo que son ingresos y egresos. Esto es como cuando antes se estudiaba contabilidad, ¿no? Entonces, ahí dentro de los ingresos está todo lo que es vía oral, lo que le va a dar al paciente por vía oral, lo que recibe vía endovenosa. A veces no se considera la vía endovenosa. Y les contaré, hay casos en los que los pacientes entran en sobrehidratación. ¿Por qué? Porque en el balance hídrico no consideraron el líquido en el cual diluyen los medicamentos, como por decirles el antibiótico, como por decirles el inotrópico, como por decirles
puede estar indicado de repente algún antihistamínico, puede estar indicado, como ahora, en la actualidad, ahora ya no se ponen los medicamentos directamente a la vena, ahora los medicamentos todos van diluidos, todos van diluidos. Entonces, para eso existe el Volutrol. En el Volutrol, ¿no?, se coloca allí el medicamento y se diluye. Generalmente las enfermeras lo diluyen a veces en 50, a veces en 20, en 30, dependiendo, ¿no? Y eso, ese volumen no se considera. Y quien creyera, como son niños pequeños, a veces volúmenes pequeños pueden llegar a sobrehidratar. Entonces siempre hay que considerar dentro del ingreso, no solamente de lo que está registrada la enfermedad, sino preguntarle, señorita, ¿en cuánto diluyó usted este medicamento? ¿En cuánto lo diluyó? ¿En cuánto lo diluyó? Para sacar realmente cuánto recibió el paciente por vía endovenosa. Esos son en cuanto a los ingresos medibles, ¿no? Hay ingresos no medibles, que es el agua de oxidación, ¿no? El agua de oxidación, eso ya nosotros ahora les voy a mostrarles cuánto es lo que nosotros consideramos. En los egresos ya se sabe, pueden ser deposiciones, orinas, vómitos, drenaje, ¿no? Esos son medibles también, ¿no? Eso es más fácil de cuantificar. Sin embargo, he de decirles que en pediatría vamos a tener un serio problema. ¿Cómo medimos las deposiciones? Lo que hace generalmente el personal técnico es pesar el pañal, ¿no? Igual así pesamos un pañal seco y cuando está con micción, con orina. La diferencia se supone que ese es lo que ha orinado el paciente, los que usan pañal, ¿no? En deposición hacen a veces lo mismo, pesan el pañal limpio versus un pañal que ya esté con deposiciones. Y la diferencia se supone que eso es lo que sale. Pero aún así con todo, no es un cálculo exacto, es un cálculo más o menos aproximado. Deberíamos de ser ahí mucho más perfeccionistas y tratar de realmente saber cuánto un niño micciona y cuánto un niño defeca, ¿no? Y ahí a veces, sobre todo los niños que usan pañal, pues es bien difícil, porque a veces la mamá recoge el pañal, lo desecha y no lo entregó al personal técnico para que lo mida. Entonces, por eso es un poco tedioso en pediatría hacer este balance hídrico. Pero deberíamos de ser mucho más estrictos. Es más fácil en la UCI, porque en la UCI, por ejemplo, el paciente está con sonda vesical, está conectado a una bolsa colector urinaria, entonces ahí no hay problema. En las deposiciones en la UCI también es un poco difícil, ¿no? Porque tienen que pesar. Los vómitos, se puede, eso sí, tener un lugar, un depósito donde se pueda medir, ¿no? Los drenajes generalmente tienen bolsas colectoras, o sea que no hay problema. También hay egresos no medibles, que se llaman pérdidas insensibles. Ustedes ya las conocen también. Entonces, en pediatría, ¿cómo se hace? ¿No? Generalmente, en los menores de 12 kilos se considera que el flujo urinario, ¿no?, si sacamos por kilo, debe ser entre 50 a 75 mililitros kilo día. En cuanto a las heces, se supone que son 5 mililitros por kilo por día, ¿no? En cuanto a las pérdidas insensibles, consideramos 45 mililitros por kilo por día. Y en los mayores de 12 kilos, el balance hídrico no se hace con peso, se hace en base a la superficie corporal, ¿ya? Entonces decimos ahí, en orina debe ser entre 600 a 1200 por metro cuadrado por día. En cuanto a heces, debe ser de 100 a 200 mililitros por metro cuadrado por día. Y las pérdidas insensibles, para calcularlas, consideramos de 400 a 600 mililitros por metro cuadrado por día. Se considera, además, por ejemplo, que el agua metabólica es de 12 en los menores de 12 kilos y de 200 en los mayores de 12 kilos, ¿no? Un requerimiento habitual, podríamos decir que en menores de 12 kilos, en líquidos en general, es de 100 a 130, ¿no? Algunos dicen 120 mililitros. Y en los mayores de 12 kilos, en total sería de 1200 a 2000, ¿no?, por metro cuadrado. La tasa metabólica es más alta en el periodo neonatal y más baja en la edad adulta. Hay varios métodos para relacionar las necesidades, ¿no?, según el peso corporal. Se puede utilizar la superficie corporal, las calorías basales, el método de Holiday-Segar, ¿no? Esto es, menos de 10 kilos se considera 100 calorías por kilo, entre 10 a 20, 50 calorías por kilo, y más de 20 kilos se considera 20 calorías por kilo, y así se va sumando, ¿no? Entonces el método de Holiday-Segar dice, ¿no?, que para los primeros 10 kilos, 100 mililitros por kilo por día. Para los segundos 10 kilos, 50 mililitros por kilo por día. Por cada kilo adicional, 20 mililitros por kilo por día. Eso es para calcular cuánto requiere mi paciente de agua, ¿no? Y se considera que los electrolitos, ¿no?,
son en el sodio 3 miliequivalentes por 100 mililitros de agua, el de cloro son 2 miliequivalentes por 100 mililitros de agua y el potasio 2. Ejemplo, tengo un niño que pesa 6 kilos. Entonces, consideramos 100 mililitros por kilo por día. Entonces, este niño requiere 600 mililitros de agua al día. Otro ejemplo, un niño que pese 15 kilos. Por los primeros 10 kilos, ¿no? Vamos a considerar 10. Entonces, 10 por 10 son 100. Por los siguientes 5 kilos consideramos solo 50. De ahí nos sale un total de 1250, ¿no? Lo que requeriría nuestro paciente por agua, en agua. Niño que pesa 24 kilos, por los primeros 10 igual 100, por los segundos 10 kilos 50 y por los otros 4 dijimos 20 por cada kilo, ¿no? Nos sale un total de 1580. Por agua, los requerimientos por superficie corporal es el peso por 4 más 7 dividido entre el peso más 90. Esa es la fórmula. Esa fórmula sí se la tienen que saber de memoria, ¿ya? Peso por 4 más 7 dividido entre el peso más 90. Si ustedes la hacen la fórmula, al final se queda grabada. Es una fórmula bien fácil de saber, como decir a qué es igual la velocidad, ¿no? Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Es algo lógico, ¿no? Igualito, esto, peso por 4 más 7 entre el peso más 90, esa formulita nunca se la olviden. Y se considera más o menos un requerimiento de 1500 a 2000 por metro cuadrado por día, dijimos. Entonces se aplica esta fórmula y uno puede saber cuánto tiene mi paciente por superficie corporal, considerando el sodio aquí que los requerimientos son, ¿no?, de 30 a 50 de sodio por miliequivalentes por metro cuadrado por día y de potasio de 20 a 30 miliequivalentes por metro cuadrado por día. Ejemplo, un paciente que pesa 30 kilos, le hallamos superficie corporal, 30 por 4 más 7 entre su peso más 90 nos va a salir un metro cuadrado. Si consideramos que es de 1500 a 2000, entonces podemos hacer, le da un término medio, digamos, 1700 mililitros, que es lo que requeriría este paciente en cuanto a líquido se refiere. De sodio dijimos que es a 30-50 por metro cuadrado por día, es decir, ese paciente requiere 40 miliequivalentes de sodio. Y de potasio dijimos de 20 a 30, este paciente requeriría 30 miliequivalentes de sodio. Y eso sería lo que tendría que llevar, por ejemplo, una dextrosa, ¿no?, o el líquido o el suero que vamos a preparar en este paciente. 1700 mililitros y dentro de esos 1700 tienen que tener 40 miliequivalentes de sodio y 30 de potasio. Obviamente esto a veces tiene que extrapolar porque tiene que preparar 2 litros y de los 2 litros, ¿no?, se le dice que se le pase solo 1700 porque la enfermera no va a preparar 700 mililitros, le preparan litros, ¿no? El objetivo del balance hídrico es, pues, como les dije, muy importante, ¿no? Sobre todo estado de hidratación, ver cómo está su estado neurológico, su estado cardíaco, su estado renal, ¿no? Y obviamente tratar de mantener este equilibrio, ¿no? Ahora, en cuanto al sodio, aquí quisiera la participación de todos ustedes. A ver, vamos a llenar esto junto conmigo, ¿ya? El sodio es el principal catión. Doctor, no se ven sus diapositivas. ¿No se ven? Ya, a ver, vamos a volverlas a cargar. Nos hemos salido en todo caso. Ya, ¿ahora sí las ven? Sí, doctor. ¿A ti? Ya, muy bien. A ver, ayúdenme todos. Vamos a llenar todos. Lo he dejado así con espacios en blanco porque todos vamos a participar. ¿Ya? A ver. El sodio, decimos que es el principal catión ¿de qué espacio? Extracelular. De líquido extracelular. Muy bien. Entonces, bueno, para eso quería mantenerme aquí. Entonces vamos a llenar de líquido extracelular. Muy bien. Y es el primer determinante ¿de qué? Su osmolaridad. De la osmolaridad. Perfecto. Muy bien. En condiciones normales, la osmolaridad de qué líquido depende. El sodio, ¿qué pondríamos acá? ¿Del intra o del extracelular? Extra. Extracelular, perfecto. Entonces, en condiciones normales, la osmolaridad del líquido extracelular, ¿se puede estimar
Pero yo les ayudo. Duplicando, triplicando, cuadriplicando el valor del sodio en el suero. Les corrijo. En condiciones normales, la osmolalidad de líquido extracelular se puede estimar duplicando. ¿Ya? Duplicando el valor del sodio en el suero. A ver, otro. El sodio es importante en el mantenimiento de la irritabilidad y de la conducción de los tejidos. ¿De qué tejidos? A ver, ayúdenme. Cualquier miembro de la clase. Neuronal. En el, ajá, ya, del tejido neurológico, muy bien. ¿Y qué más? Y ¿De qué muscular. otro tejido? Muscular, perfecto, muy bien. Ya está. ¿Y ayuda a la regulación de qué? Ayúdenme. Y ayuda a la regulación del equilibrio Hidroelectrolitis. ácido-base. ¿Ya? Del equilibrio ácido-base. Muy bien, joven. ¿Ven qué bonito nos sale así la clase? Muy bien. Continuamos. Vamos a hablar ahora sobre los cambios en el contenido de sodio. ¿Ya? A ver, me ayudan. La ingesta media de la ingesta, acá está mal escrito, ingesta. La ingesta media diaria de sodio. Acá hay dos alternativas. ¿Qué palabra ponemos? ¿Excede o necesita? Excede. Así es, muy bien, excede. Exceden mucho a las necesidades del organismo. Acá falta órgano. Exceden mucho a las necesidades del organismo. Muy bien. ¿Qué órganos son los responsables de la excreción del exceso y capaces de conservar el sodio? Los Los riñones. riñones. Muy bien, felicitaciones. Perfecto. Los riñones son los responsables de la excreción del exceso y capaces de conservar el sodio. ¿Cuándo hay qué? Sería exceso de la ingesta. Cuando hay un exceso, ¿no? De la ingesta. Exactamente. Entonces vamos a escribir aquí. Más que exceso es cuando hay una restricción, ¿ya? Porque los riñones son los responsables, obviamente, de la excreción del exceso, pero son capaces de conservar el sodio cuando hay una restricción en la ingesta, ¿ya? Restricción, no se olviden. Que exceso es restricción de la ingesta. Eso es importante. El riñón es muy importante, juega un papel muy importante en la regulación. Ahora, ¿qué hormonas tienen que ver con la regulación del sodio? A ver, ¿quién me dice? Acá, ayúdenme a llenar. La antidiurética. Aldosterona. Ya, entonces podría ser, vamos, ya, no importa el orden. El orden de los factores no altera el producto. Entonces has dicho el péptido natriurético. Péptido natriurético. Listo. Péptido natriurético. Ya. Otra hormona. Empieza con A.
Aldosterona. Aldosterona. Muy bien, perfecto, jóvenes. ¿Ven? Por eso yo con ustedes utilizo el método socrático. O sea, ustedes saben las respuestas. Yo solamente soy un guía. Simplemente abuso de sus conocimientos. Simplemente estoy picándolos y ustedes el conocimiento ya lo tienen. ¿Eh? Simplemente yo me dedico a ordenar sus ideas. Ya, entonces las hormonas, como el péptido natriurético, la aldosterona y la otra más. Renina-angiotensina. La angiotensina. ¿Cuál angiotensina? ¿La 1 o la 2? La 2. La angiotensina 2. Muy bien. Son los principales reguladores de la excreción renal de sodio. ¿Ya ven? Ustedes tienen las respuestas. Katia, ¿a qué hora termina la clase? A las 3:15. Ah, no, 4:15, doctor. Hay clases de 4:15. administración. Ya, tenemos 15 minutos más. Ya. Ahora aquí. A ver, ¿qué dicen aquí? A ver, ayúdenme a llenar. Acá vamos a poner el nombre de dos hormonas. Las dos empiezan con A. La aldosterona. Como ¿Ah? Entonces acá, la aldosterona. ¿Ya? Hemos dicho la aldosterona. ¿No? ¿Y cuál más? Y la angiotensina 2. ¿Ya? La aldosterona y la angiotensina 2 aumentan la conservación renal de sodio. Así se completa la frase. ¿Ya? La angiotensina 2 y la aldosterona aumentan la conservación renal de sodio. Luego, el principal estímulo para la liberación de ¿cuál hormona? Es un volumen, dice, a ver. La antidiurética. No. El principal estímulo para la liberación de es un volumen disminuido de líquido extracelular. O sea, cuando disminuye el líquido extracelular, ¿no? ¿Cuál es el principal estímulo para la liberación de esta hormona que tiene que ver con el volumen disminuido de líquido extracelular? Es la angiotensina 2. Entonces, el principal estímulo para la liberación de angiotensina 2 es un volumen disminuido de líquido extracelular. ¿Ya? Muy bien, seguimos. ¿Qué hormona es la que se libera en respuesta a un incremento de la angiotensina 2? La aldosterona. La No le entendí aldosterona. nada, Muy bien, doctor. muy bien. La aldosterona. La aldosterona se libera en respuesta a un incremento de la angiotensina 2. Muy bien, felicitaciones. Ahora, en contraste, ¿cuáles son aquellas hormonas que incrementan la excreción renal de sodio en respuesta al aumento del líquido extracelular? Empieza con P. Péptidos natriuréticos. Perfecto, muy bien. Los péptidos natriuréticos, ¿no? Natriuréticos, ¿ya? Incrementan
la excreción renal de sodio en respuesta al aumento del volumen de líquido extracelular. Ahora, es bien sabido que la concentración de sodio está en función de ¿qué? La concentración de sodio viene a ser la relación entre dos elementos fáciles que siempre nos hemos mencionado cada rato. La concentración de sodio, ¿de qué depende? Así como decimos velocidad, espacio sobre tiempo, hay dos factores que tienen que ver con la concentración de sodio. Uno de ellos, ya les ayudo, es sodio, ¿no es cierto? Por algo la concentración. La concentración de sodio está en función de la relación del sodio y de, ¿qué? ¿Cuál es el elemento más importante Agua. en todo el planeta Tierra? Agua. Agua. Perfecto. Ven, ustedes saben. Ustedes saben. La concentración de sodio, ¿no?, está en función de la relación que es entre el sodio y el agua en el plasma. Y esta se mantiene mediante la regulación de la ingesta y la excreción de agua. O sea, de eso depende. Cuánto ingerimos de agua y cuánto excretamos. Sencillo. A ver, la última. Si el sodio sérico es elevado, en ese caso se llama hipernatremia, ¿no? La osmolaridad del suero ¿qué pasa con la osmolaridad del suero? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, perfecto, muy bien. Estimulando el centro de la sed, ¿no es cierto? Y provocando el aumento de la liberación de ¿qué? Hormona antidiurética. Ajá, perfecto. La liberación de hormona antidiurética, ¿no? ¿Y la hormona antidiurética dónde se secreta? En la glándula hipoficiaria posterior. Ahora, esta hormona antidiurética actúa sobre qué órgano para conservar el agua. Riñón. Riñones, muy bien. Ahora, la última, a ver. La combinación, yo les doy la alternativa, a ver, del aumento o de la disminución en la ingesta de agua. Y acá voy a ponerle ya, y la conservación renal de agua ayuda a restaurar el nivel. Vamos a poner aquí y acá. Vamos a poner acá. Y la conservación. Ya, hacer la mala. Ya, solo una palabrita. ¿Cómo completan la frase? La combinación, les doy dos alternativas, del aumento en la ingesta del agua y la conservación renal de agua ayuda a restaurar el nivel normal de sodio, o la combinación de la disminución en la ingesta de agua y la conservación renal de agua ayuda a restaurar el nivel normal de sodio. ¿Qué pongo? ¿Aumenta o disminuye? Aumento. Aumento, muy bien. La combinación del aumento en la conservación, en la ingesta de agua y la conservación renal de agua son lo que va a ayudar a restaurar el nivel normal del sodio. Muy bien. La ultimita. Cuando la concentración de sodio está disminuida, a eso se llama hiponatremia. Los riñones responden, ¿no? ¿Mediante qué? Eliminación del exceso del agua. Ya. Exactamente. En lugar de poner eliminación, vamos a poner excreción. ¿Ya? Que es lo mismo, sinónimo. Para que, digamos, darle un poco de semántica a la oración. Entonces, cuando la concentración de sodio está disminuida, que eso se llama hiponatremia, los riñones responden mediante la excreción del exceso de agua. Así, los cambios en los niveles de sodio sérico reflejan cambios en el equilibrio hídrico. Las ganancias
o pérdidas de sodio total en el organismo no se reflejan necesariamente en el nivel de sodio sérico, sino más bien en qué, En el volumen. sino más bien en el volumen total de líquido corporal. Muy bien, muy bien. Se reflejan entonces más bien en el volumen corporal total. Muy bien. En el volumen total de líquido corporal. Ahora, los niveles normales de sodio en el suero, ¿de cuánto a cuánto es, jóvenes? Ustedes ya lo saben ya. De 100. 135, 145 miliequivalente. Muy bien, ¿ven? Ya para qué dicto la clase, mejor me retiro. Ya ustedes dicten nomás la clase ustedes, están perfectos. Entonces los niveles de sodio oscilan de 135 a 145. Muy bien, Katy, me quedan 2 minutos para que entremos ya. Es porque algunos de ustedes tienen, me dice, clases, ¿no? Sí, doctor. Un salón tiene clases a las 4:15. Ya. ¿A qué hora podríamos continuar, Katycita? Porque necesito para terminar de repente unos 40, sí, 30 minutos a 40 minutos. Mm, Podría, doctor, un salón hace ahorita, pero el otro salón todavía no. Podríamos continuar con la clase y yo dejo esta clase grabada. Ya, perfecto. Muy bien, en todo Sí, caso, para los alumnos que se están retirando, ¿qué les ha parecido la clase? Quiero un comentario. ¿Qué les ha parecido así? Muy, muy buena, doctor. Está interesante el método. ¿Sí? Sí, ya nos está haciendo acordar cosas. Muy bien, claro. Y miren, llenando de esta manera, ¿ven? Ustedes aflora, hacemos un recordaris, ¿no? Y me parece que podemos sacarle más provecho, porque estos conceptos que los acabo de mencionar, estas frases, ¿no? Estas oraciones, ya quedan fijadas, ¿no? Es una forma de correlacionar lo que ustedes ya han estudiado anteriormente en fisiología y en fisiopatología. Muy bien, en todo caso, con los chicos que se retiran, véanlo el video, ¿no? Porque lo vas a grabar, ¿no, Katy? sí, doctor, sí. Ya, ¿con cuántos alumnos vamos a quedar aproximadamente? Nos estaremos quedando con unos 20, será, doctor, o entre 15 y 20 será. Bueno, ni modo. Ya. Los demás chicos, saluden al doctor Roberto Núñez. Con él tienen clases, ¿no? Eh, sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Roberto, ya, díganle de mi parte, dice el doctor Johnny Paz que por favor no sea usted tan exigente porque si no le va a jalar de las orejas y lo va a dejar sordo y luego va a tener que buscar un otorrino. ¿Ya? El doctor Roberto Núñez es otorrino laringólogo. Es mi promoción, es mi gran amigo. Es que díganle que me siento celoso porque se debe a mis alumnos, ¿ya? Sí, doctor. Ya, muy bien, jóvenes, sí, continuemos. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es el sodio. El sodio viene a ser el principal catión. Ay, perdón, se salió otra vez. Vamos a volver a cargar. Katy, ¿se ve? Sí, doctor, sí se observa, solo que se ve muy a la derecha toda la Ya. Sí, exposición. es que no, como te digo, es que quiero para seguir Sí, trabajando doctor. con ustedes. Ahora sí se ve. Pero sí se ve, ¿no? Sí, doctor, sí se ve, sí se lee. Ya. Entonces el sodio, les decía, es el principal catión de líquido extracelular, ¿no? Este, este catión,
Tiene una concentración sérica que ustedes ya la han mencionado, ¿no? Que va de 135 a 145, ¿no? Los requerimientos, estos sí tienen que saberlos de memoria porque, o tenerlos siempre en su tablita, ¿no? En lo que lleven. Se pueden calcular por kilo o por metro cuadrado, o también por kilocalorías metabolizadas. Esta es una pregunta muy común que se les hace a los internos, ¿no? ¿Cuál es el requerimiento de sodio a ver en un paciente? Entonces, no se olviden, por kilo y por metro cuadrado. La mayoría se lo sabe por kilo, pero por metro cuadrado no lo recuerdan mucho. Entonces, son de 2 a 4 miliequivalentes por kilo por día, y por metro cuadrado es de 30 a 50 miliequivalentes por metro cuadrado por día. Mucho más difícil que les pregunten por kilocalorías metabolizadas, pero es importante saberlo, sobre todo cuando se trabaja en UCI, ¿no? Es de 2 a 4 miliequivalentes por 100 calorías metabolizadas. Esos son los requerimientos. Vamos a hablar ahora sobre los trastornos del metabolismo del sodio. Entonces, el sodio puede estar elevado o disminuido. Si está elevado, ya hemos dicho, se llama hiponatremia. Si está disminuido, se llama hipernatremia. Y para hacer una cosa muy práctica, nunca se olviden, hiponatremia es por retención de líquido, retención de agua. Hipernatremia por falta de agua, déficit de agua. Es muy fácil cuando ustedes recuerdan, por ejemplo, en los recién nacidos, cuando son dados de alta del hospital, un recién nacido generalmente pierde el 2% de su peso cada día que pasa hasta el quinto día. A partir del quinto día empieza a recuperar este déficit de peso y al 10º día pesa lo mismo que nació, ¿no? Más o menos al 10º día debe estar pesando alrededor, más o menos 10 gramos, digamos, el peso con el que ha nacido. Pero en los primeros 5 días disminuye y del quinto al 10º día se eleva. Entonces, hay niños recién nacidos que ni bien nacen y a veces porque la mamá, ya hemos conversado el otro día con los chicos de prácticas, ¿no? Tienen esta desconfianza en que son buenas productoras de leche, no le dan la leche en forma adecuada, creen que producen mala leche, sobre todo si son primerizas, no han recibido una adecuada educación en lactancia materna, no les han enseñado la técnica de lactancia. Entonces, ¿qué pasa? Agarran y se deshidratan. Entonces, un recién nacido puede llegar a veces a perder en el primero o segundo día hasta el 10, hasta el 15% de su peso. Hemos visto casos de niños que han llegado a su segundo o tercer día de vida con pérdida de hasta del 21% de su peso. Se han perdido demasiado peso, se han deshidratado severamente. Y ellos hacen una deshidratación, se llama deshidratación hipernatrémica. A ellos les miden el sodio y está pues volando, ¿no? Está 150, 160 de sodio. Es mucho. Entonces, ellos hacen, los recién nacidos, deshidratación hipernatrémica, también conocida como fiebre por sed, ¿no? Una vez en un hospital X yo fui y puse el diagnóstico de fiebre por sed. Y lo puse a propósito porque estaba trabajando con médicos no escolarizados. Obviamente fui a hazme reír, porque ¿cómo la fiebre va a producir sed? Decían, ¿no? Y yo más bien decía, por mis adentros decía, pobrecitos, ¿no? O sea, desconocen, ¿no? Profanos de la medicina, ¿no? Porque no saben que la deshidratación hipernatrémica también se llama fiebre por sed. Y es por falta de ingesta de líquido, ¿no? Por déficit de agua. Entonces, esto que les cuento, ¿no? Para que siempre recuerden. Hipernatremia, déficit de agua. Ejemplo clásico, el recién nacido, ¿no? Muy bien. Entonces, el sodio puede variar, pues, ¿no? Hemos dicho sus márgenes normales van de 135 a 145 y hablamos de una hiponatremia leve, si va de 130 a 135, moderada, si es de 120 a 130, y si es debajo de 120 ya se considera una hiponatremia grave. La hipernatremia, ¿no? De 145 a 150 leve, de 150 a 160 moderada, y por encima de 160 se habla de hipernatremia grave.
hablar ahora de lo que es la hiponatremia. Entonces, en la hiponatremia, ¿no? Puede suceder básicamente cuando hay una ganancia neta de agua, o también puede deberse por una pérdida de líquidos ricos en sodio, ¿no? Que son reemplazados por agua. Al disminuir el sodio plasmático, disminuye, dijimos, la osmolaridad del líquido extracelular. Y la osmolaridad del líquido intracelular entonces es mayor, lo cual va a favorecer el ingreso de agua a la célula, produciendo el edema de la célula, ¿no? Entonces en hiponatremia vamos a encontrar edema de las células. La defensa más importante contra el desarrollo de la hiponatremia es la excreción renal, ¿no? De sodio libre de agua, libre de sodio, perdón, en la excreción renal de agua libre de sodio, ¿no? Esa es la principal defensa que tenemos contra la hiponatremia, es el mecanismo compensatorio, ¿no? La excreción renal de agua libre de sodio. Así es más probable que se desarrolle la hiponatremia, ¿no? Con un estímulo fisiológico para conservar el agua. La hiponatremia también está asociada generalmente con la hiposmolaridad. Entonces, si hablamos hiponatremia, hiposmolaridad. Y es el desequilibrio electrolítico más común en los pacientes hospitalizados. Los indicadores clínicos y el tratamiento dependen de cómo se desarrolla esta alteración, así como cuáles son las causas que lo ha desencadenado, ¿no? Y también si está o no está asociado con un volumen de líquido extracelular normal, disminuido o aumentado. Hablamos de hiponatremia aguda cuando tiene una evolución de menos de 48 horas. Generalmente el sodio sérico aquí está, es menor de 135, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que es el límite inferior, ¿no? Ya hemos clasificado también el leve, moderado o severo. Dijimos que es grave cuando está debajo de 120. Cuando hay debajo de 120, el órgano más afectado por este edema celular, ¿no?, viene a ser el cerebro, ¿no? Entonces, ahí se produce edema de las neuronas. Al producirse el edema de las neuronas, obviamente va a haber los síntomas, son pues el resultado en gran parte del desplazamiento intracelular del agua que sucede justamente con esta hiposmolaridad inducida por la hiponatremia, ¿no? Y como dije al inicio, ¿no?, las causas pueden ser, por ejemplo, están asociadas a cómo está el volumen extracelular. Entonces puede que tengamos un volumen extracelular normal. Hablamos de una euvolemia. Ejemplo, el CIHAT, ¿no?, que es la secreción inadecuada de hormona antidiurética, la meningitis, una encefalitis en pacientes posoperados, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que han sido ingresados a las operaciones por apendicitis o peritonitis o cualquier otra intervención, ¿no? Entonces, ahí podríamos tener una hiponatremia euvolémica. Hipovolémica, ¿no?, la más común, la diarrea. Y hipervolémicas en casos de que haya insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal aguda y cirrosis. Como dijimos, los síntomas son debidos a este desplazamiento del agua, ¿no? Y también hay que considerar que debido al volumen fijo del cráneo, no olvidemos que nuestro cerebro no tiene un espacio para hincharse, ¿no? Entonces, si hay un edema cerebral, la caja cerebral está, en el adulto, por ejemplo, está limitada, ¿no? A diferencia del niño, en el que el niño todavía las suturas están entreabiertas, pero en los adultos ya no, ¿no? O en un puber adolescente, ¿no? Entonces, los síntomas de la hiponatremia aguda van a ser consecuencias de este edema cerebral y de la presión intracraneal aumentada. Cuando hay una hiponatremia crónica, más bien hay menos síntomas, ¿no? Porque en la hiponatremia crónica, ¿qué es lo que pasa? El cerebro posee una capacidad de adaptarse con el tiempo a esta hiposmolaridad. Entonces, esta hiponatremia crónica está asociada con menos síntomas a diferencia de la hiponatremia aguda.
Este importante mecanismo de adaptación puede provocar pues una peligrosa y rápida pérdida de agua cerebral, ¿no? Si la hiponatremia se corrige muy rápidamente. Por lo tanto, siempre esta hiponatremia tiene que ser corregida lentamente. Las manifestaciones clínicas, ¿no?, son derivadas de este edema cerebral, de esta presión intracerebral aumentada, ¿no? Ahí podemos encontrar vómitos, cefalea, convulsiones, coma, hipotensión arterial, shock y a veces insuficiencia renal aguda. Esto en forma general. Hablar un poquito más, desarrollar un poquito más este tema. Entonces, normalmente estos síntomas, como dijimos, no ocurren sino hasta cuando ya el sodio está por debajo de 120 a 125 milimoles por litro, ¿no? Los ataques, el coma y el daño neurológico permanente pueden presentarse cuando el sodio en el plasma está por debajo de 115. A ver. Ajá, aquí está, ¿no? Entonces, entre 120 y 25, de 125 para abajo ya pueden empezar los síntomas, ¿no? Pero por debajo de 115 ya puede haber daño neurológico permanente. ¿Quiénes son los pacientes que tienen riesgo, por ejemplo, de hacer riesgo elevado de presentar complicaciones neurológicas, ¿no?, por hiponatremia? ¿Quiénes son? Los niños. Por eso es importante este tema en pediatría, ¿no? Son ellos un grupo etario, ¿no?, con mucho riesgo para las complicaciones neurológicas. Ya en adultos hablaríamos de las mujeres premenopáusicas, por ejemplo, pacientes psiquiátricos, ¿no?, que tienen polidipsia, pacientes de la tercera edad, ¿no?, que reciben diuréticos, ¿no?, o pacientes que están también con hipoxia, ¿no? Ahora que estamos en la época del COVID, pues muchos pacientes, por eso que tienen este síndrome de distrés respiratorio, consecuencia de las neumonías por COVID, ¿no?, tienen una hipoxia, y esta hipoxia puede llevar también a una hiponatremia. Por eso es conveniente siempre monitorizar un AGA y electrolitos en estos pacientes. Entonces, los síntomas en general, como les dije, puede haber anorexia, letargo, apatía, náuseas, desorientación, reflejos osteotendinosos disminuidos, convulsiones, muy peligroso el edema a nivel cerebral y por último el coma. Hay, obviamente, hay que valorar, como dijimos, si estamos frente a una hiponatremia con disminución del volumen, con un volumen extracelular normal o está elevado, ¿no? Entonces, la hiponatremia con disminución, por ejemplo, del líquido extracelular, o sea, un sodio urinario disminuido, pero con disminución del volumen extracelular, ¿no?, vamos a encontrar irritabilidad, aprensión, vértigo, cambios de la personalidad, hipotensión postural, membranas mucosas secas, piel fría y húmeda, ¿no? Puede haber temblores, ataque y coma. Ahí hay que medir el sodio urinario. Si el sodio urinario está por debajo de 20, consideramos que el paciente puede estar cursando con una diuresis incrementada o una insuficiencia suprarrenal, ¿no?, si está por encima de 20. Si está por debajo de 20, de repente estamos frente a un cuadro diarreico. Ahora, si tenemos una hiponatremia con volumen extracelular normal, ¿no?, lo que podríamos encontrar es cefalea, dolor de cabeza, laxitud, apatía, confusión, también podría haber debilidad, edema, incremento del peso, la presión arterial se puede elevar, también puede haber calambres, convulsiones y coma también. Entonces ahí vemos cómo está nuestra osmolaridad urinaria. Si está por debajo de 100, diríamos que estamos frente a una polidipsia psicógena en pacientes psiquiátricos. Y si está por encima de 100, la osmolaridad, diríamos que estamos en una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Ahora, si nos encontramos frente a una hiponatremia con un volumen extracelular elevado,
¿qué vamos a encontrar? También vamos a encontrar cefalea, laxitud, apatía, confusión, debilidad, lo mismo de repente que con el volumen de líquido extracelular, ¿no? Igual también incremento de la presión. También puede haber calambres, convulsiones, coma también. Igual, ahí sí medimos también cómo está nuestro sodio urinario. Encima de 20 puede ser una insuficiencia renal, debajo de 20 una insuficiencia cardíaca o cirrosis. Entonces, el cuadro clínico va a depender, ¿no?, de cómo está nuestro líquido extracelular y tenemos que ver. Obviamente la mayoría de signos son, de síntomas, perdón, son a nivel neurológico, ¿no? Hemos dicho irritabilidad, llanto, alteración del sensorio, letargia. Puede haber convulsiones, ¿no? Si es que esta hiponatremia dura más de 48 horas y se presenta a veces en el 70% de los pacientes. Dijimos que había edema cerebral, entonces obviamente va a haber alteraciones que pueden llegar incluso al desgarro vascular capilar, puede haber incluso hemorragias subaracnoideas o hasta trombosis de los senos. Y también puede haber otros síntomas asociados como vómito, fiebre, ¿no? Dijimos en los niños, por ejemplo, en hipernatremia también puede haber fiebre, ¿no? Dificultad respiratoria y por último muerte. Pues no se olviden, para recalcar simplemente, ¿no?, si estamos frente a una hiponatremia hipovolémica, hipervolémica o euvolémica. Entonces, para, digamos, en forma ya sucinta, ¿no?, recordar, ¿no?, hipovolemia, diarrea, sudoración excesiva, vómitos, la misma fiebre, aumento de la frecuencia respiratoria. Euvolémica, por ejemplo, una ingesta excesiva de leche o de bicarbonato. Y hipervolémica, eso es ya de causa iatrogénica por una ingesta excesiva de agua. Pruebas diagnósticas. ¿Qué pruebas diagnósticas vamos a hacer? Entonces, en las pruebas diagnósticas vamos a medir la osmolaridad del suero. Primero el sodio sérico, ¿no? Primero el sodio sérico. Obviamente pedir un examen de electrolitos en suero. Segundo, la osmolaridad del suero, ¿no?, generalmente está disminuida, excepto, ¿no?, cuando hay, por ejemplo, pseudohiponatremia. ¿En qué casos puede haber una pseudohiponatremia? En casos de hiperglicemia, por ejemplo, ¿no? En caso de azoemia o ingestión de toxinas que incrementen la osmolaridad, como por ejemplo las intoxicaciones por etanol o por metanol. Entonces, cuando uno entra en intoxicación alcohólica, puede tener una hiponatremia. Cuando hay también se puede hacer medición de la gravedad específica de la orina. Generalmente la vamos a encontrar disminuida debido a que los riñones hacen un intento, ¿no?, de excretar el exceso de agua. También esto se puede encontrar en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no?, donde la orina está inapropiadamente concentrada. Y también podemos pedir electrolitos en orina. Entonces se mide el sodio en la orina y cómo va a estar disminuido, ¿no? Habitualmente, acá vamos a corregir, es menos de 20, ¿ya? No es más de 20. Acá hay un error. Menos de 20 milimoles por litro, ¿ya? Excepto en los casos de insuficiencia suprarrenal, ¿no?, y en los casos de secreción inadecuada antidiurética también es otra excepción. El tratamiento. El tratamiento básicamente consiste, ¿no?, en la reposición de sodio, ¿no?, y las pérdidas de líquido. Primero hay que corregir lentamente la hiponatremia, no se hace una corrección rápida, porque puede haber mielonisis pontina. Entonces, se corrige lentamente, 48-72 horas, ¿no?, no disminuir más de 2 miliequivalentes por hora, ¿no?, o el nivel de sodio no debe aumentar más de 12 milimoles en 24 horas por día. Como dije, reponer el déficit con agua, con fórmula, ¿no?, que se calcula el peso por 40. Hay que reponer otros electrolitos que también se han perdido, ¿no?, como por ejemplo potasio, bicarbonato. Generalmente se usa una solución salina hipertónica endovenosa, ¿no?, en caso de que el sodio esté peligrosamente bajo o el paciente presente muchos síntomas, ¿no?
Se usa solo hasta que las condiciones neurológicas del paciente mejoren o hasta alcanzar un nivel de sodio seguro. El objetivo es proporcionar suficiente cloruro de sodio, ¿no?, al 3% como para corregir los síntomas, no para devolver el nivel de sodio a la normalidad. A veces se puede incluso prescribir diuréticos, ¿no?, junto con la solución salina para incrementar la excreción de agua y evitar la sobrecarga de líquido extracelular. Si hay shock hipovolémico más hipernatremia, entonces hay que tratar primero el shock, restablecer la perfusión con cloruro de sodio al medio normal y una vez que orine, dar al quinto normal. Entonces, ¿cuál es la estrategia terapéutica? Entonces, la estrategia terapéutica va a consistir en elevar el sodio plasmático, dijimos no debe ser más de 10 miliequivalentes o 12 miliequivalentes por día. La velocidad de infusión, ¿no?, se da de 10 mililitros a 5 miliequivalentes de sodio por kilo por hora, para evitar justamente lo que les comentaba, ¿no?, la mielonisis pontina o mielinolisis pontina. La mielinolisis pontina va a dejar secuelas neurológicas graves e irreversibles. Usamos, como dijimos, un cloruro de sodio al 3%, ¿no? ¿Y cómo se puede preparar? Una dextrosa al 5%, 85 mililitros, más cloruro de sodio al 20%, 15 mililitros, es una fórmula, o cloruro de sodio al 9 por 1000, 89 mililitros, más hipersodio, 11 mililitros. O también se puede utilizar una dextrosa al 5%, 40 mililitros, más cloruro de sodio al 11.7%, 10 mililitros, ¿no?, y eso se prepara en un bolutrol, ¿no? O también se puede poner un hipersodio de 6 mililitros que equivalen a 51 miliequivalentes, o 1 centímetro que es igual a 0.5 miliequivalentes. Se da de 5 a 12 mililitros por kilo, o también se puede utilizar la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de miliequivalentes que se van a dar? Se calcula el sodio deseado, ¿no?, a cuánto lo queremos llevar el sodio, menos el sodio que nos está observado, es decir, lo que se ha hallado en el examen de electrolitos, y eso se multiplica por el peso y por una constante que es 0,6. Esto de la constante, algunos libros ustedes van a encontrar 0,5. Yo he tratado de investigar cuándo utilizar 0,5 o cuándo 0,6. Ese 0,5 y 0,6 depende del volumen de agua corporal total. Por eso en pediatría generalmente usamos 0,6. En adultos usan 0,5. En caso de que nos encontremos con una hiponatremia, pero puede tener el sodio total alto, cuando el agua está más aumentada que el sodio. Entonces, en este caso se estimulan vasopresores, ¿no?, aórtico carotidio, hay una gran actividad simpática, se activa el sistema renina-angiotensina vasopresina, lo cual va a disminuir la tasa de filtración glomerular, aumenta la resistencia vascular, disminuye la excreción de sodio, disminuye la secreción de aldosterona. Puede darse este caso, ¿no? O también el otro, hiponatremia con sodio total normal. Ahí no hay edema ni hipovolemia, se asocia generalmente a la secreción inadecuada de hormona antidiurética. En casos generalmente se ve esto en tumores malignos, ¿no?, en alteración del sistema nervioso central, secundario a fármacos, por dolor, estrés, hipoxia, hipovolemia, ¿no?, o insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí los hormoreceptores cesan cambios tan pequeñitos como del 1%. Aquí se activa la vasopresina, que va a actuar en el túbulo colector distal, aumenta el AMP cíclico y aumenta la permeabilidad. El tratamiento, como dijimos, siempre controvertido no debe hacerse en forma rápida por el caso de la mielonisis pontina, ¿no?, que es un síndrome de desmielinización osmótica que es irreversible. Y esto obviamente por una disminución general, ¿no?, por una alteración general en el cerebro, ¿no?, donde hay un gran edema. También existe un mecanismo de compensación, ¿no? Ahí entran a tallar los osmoles idiogénicos.
Entonces, se debe corregir, como dijimos, en 12 a 24 horas, y la crónica, ¿no? La hiponatremia crónica también se hace una corrección, pero la corrección debe ser lenta. Con síntomas, corrección rápida, isotónicos más diuréticos de asa, se utilizan soluciones hipertónicas, ¿no? Que van a aumentar la excreción de agua libre con un balance negativo. Ahí usamos 5 a 12 cc por kilo de una solución salina al 3%, y va a aumentar el sodio sérico en 5 a 10 mil-equivalentes por litro. Y sin síntomas, se utiliza la fórmula, ¿no? Que ya hemos deseado. Sodio deseado menos el observado por el peso por 0.6. Ahora, en el caso de hipernatremia. En el caso de hipernatremia, hablamos cuando la concentración sérica es mayor de 145 mil-equivalentes por litro. Puede ocurrir en casos de pérdida o privación de agua, ¿no? O muy raramente cuando hay ganancia de sodio. Generalmente dijimos, no solo como el recién nacido, la fiebre por sed, ¿no? Una pérdida muy abrupta, ¿no? O privación de agua. La principal defensa, en este caso, de la hipernatremia viene a ser el incremento de la sed. La otra protección es la excreción de orina más concentrada por aumento en la producción de hormona antidiurética. Es grave la hipernatremia cuando se supera los 160 milimoles por litro. Una elevación de la osmolaridad del líquido extracelular atrae agua al interior de la célula, produciendo, en este caso, a diferencia de la hiponatremia, que era edema de la célula, aquí en la hipernatremia lo que vamos a encontrar es deshidratación celular, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces aquí en el caso anterior, la hiponatremia, la célula está hinchada, aquí la célula va a estar deshidratada. Entonces, conforme pase el tiempo, las células se van a defender, ¿no? Fraccionando las proteínas, liberando la taurina, por ejemplo, para aumentar la osmolaridad intracelular. Entonces, la principal defensa, el mecanismo de defensa de nuestro organismo frente a la hipernatremia es la sed. Por eso les decía, la hipernatremia en el recién nacido, la famosa fiebre por sed. Aquí, perdón un ratito, un segundito nada más. ¿A poder más tarde o...? Sí, sí. Ya. ¿Aló, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor, sí Bien. se escucha. Sí, se cortó, perdón, se cortó, se movió el cable. Vamos a continuar. Ya. Entonces, decíamos que la principal defensa era la sed, ¿no? Aquí el líquido extracelular está más preservado, ¿no? Y el líquido intracelular generalmente está colapsado, ¿no? Poco frecuente, pero puede llegar al colapso. Aquí generalmente el problema es intracelular, ¿no? Es una deshidratación, como les dije, de la célula. Ya hemos conversado en este caso, ¿no? De cuando hablamos de hipernatremia grave, leve, moderado, grave. Las causas de la hipernatremia pueden ser renales o no renales, ¿no? Algo que quizás comentarles con respecto a esto de la hipernatremia. La hipernatremia, entonces, básicamente, como les comenté, ¿no? Debido a los casos de pérdida o privación de agua, y la otra protección que tenemos frente a la hipernatremia era la excreción de orina, ¿no? Que viene a estar más concentrada. Ahora, la hipertonicidad, consecuencia de esta hipernatremia, va a provocar el desplazamiento del agua, como dijimos, de las células, llevándola a la deshidratación. Y esta deshidratación de las células también es a nivel cerebral, ¿no? Por lo cual, obviamente,
de allí van a surgir los síntomas, ¿no? Entonces, cuando tenemos la hipernatremia de causa no renal, generalmente se debe a vómitos, diarrea, ¿no? Se forma incluso un tercer espacio, ¿no? Puede haber ascitis, ¿no? O derrames pericárdicos, derrames pleurales, ¿no? Puede haber también por sepsis, por peritonitis, pancreatitis, ilio, heridas cruentas, ¿no? Quemaduras extensas, ¿no? Drenajes o cirrosis. Y dentro de las causas renales tenemos cuando hay de causa, digamos, externa, porque hay consumos de diuréticos, ¿no? Sobre todo los diuréticos de asa o los tiacídicos. La diuresis osmótica, por ejemplo, en casos de glucosuria, uso de manitol, urea o cetonuria, y en casos de insuficiencia adrenal o renal, ¿no? También en casos de síndrome nefrótico. Esas serían las causas de un problema de hipernatremia. Entonces, los efectos de la hipernatremia, como les comentaba hace un ratito, se van a dar porque hay una deshidratación de las células cerebrales, ¿no? Va a haber deshidratación de la neurona, lo cual puede llevar a mayor o menor hemorragia, ¿no? Poco frecuentemente se da secuelas, ¿no? Y lo que generalmente encontramos son, de inicio vamos a tener sed intensa, el paciente puede estar fatigado, agitado, puede tener irritabilidad, su estado mental va a estar alterado. En los niños, en los bebitos, vamos a encontrar que el niño llora con un grito muy agudo, ¿no? Incluso puede llegar al coma. La hipernatremia, cuando tiene síntomas, ocurre solo en individuos que no tienen acceso a agua o que tienen un mecanismo de la sed alterado, ¿no? Por ejemplo, en los lactantes o en los recién nacidos, como les digo, ellos no dicen, mamá, necesito más agua. En los ancianitos, ¿no? Los ancianos que están postrados, la tercera edad, cuando ya tienen a veces demencia senil o tienen accidentes cerebrovasculares o han cursado con isquemias transitorias a nivel cerebral, ¿no? También en pacientes que están en coma, ¿no? Entonces puede haber esto, ¿no? Pero los principales son digamos, las alteraciones a nivel del sistema nervioso central con irritabilidad, ¿no? Alteraciones de la conciencia y convulsiones. Como les comentaba, en los recién nacidos también pueden presentar fiebre, ¿no? La piel puede estar sonrojada, puede haber edema periférico y a veces edema pulmonar, ¿no? Puede haber hipotensión postural y taquicardia, sobre todo cuando hay pérdida de agua, aumento del tono muscular y de los reflejos tendinosos profundos, hay hiperreflexia, puede haber tics, espasmos musculares. La fontanela anterior en los bebitos, por ejemplo, que tienen hipernatremia, generalmente está deprimida, con los ojos hundidos, ¿no? Esos son lo que solemos encontrar, digamos, como clínica. Entonces, frente a la hipernatremia tenemos este algoritmo, ¿no? En el cual va a estar relacionado, igual que en el caso de la hiponatremia, de acuerdo con el volumen de líquido extracelular. Si está bajo, hay que considerar, ¿hay pérdidas renales o pérdidas extrarrenales? Pérdidas renales, el sodio en la orina va a estar por encima de 20 y extrarrenal por debajo de 20. Si es renal por encima de 20, puede deberse a diuresis osmótica, diuréticos, ¿no? Falla renal no oligúrica. Si está el sodio por debajo de 20, podemos encontrar de causas externas, ¿no? Por ejemplo, vómitos, ¿no? De causas digestivas o de causas internas, si es que se ha formado un tercer espacio. Cuando el volumen extracelular está normal, podemos encontrar el paciente que tenga hipodipsia, falta de acceso al agua, diabetes insípida central o nefrogénica. Y cuando el volumen extracelular está elevado, puede verse la inducción de líquidos hipertónicos en el cuerpo, también muy común en la nutrición parenteral, sobre todo en UCI, ¿no? O niños que tienen síndrome de Cohn o síndrome de Cushing. Entonces, también hay ciertas medidas que nos pueden ayudar a valorar esto. Por ejemplo,
para ver el exceso de sodio nos puede ayudar muchísimo la presión venosa central, ¿no? Y la vamos a encontrar una presión venosa central aumentada, ¿no? Los efectos en el volumen causados por la pérdida de agua son minimizados debido al movimiento de agua desde el interior de las células como resultado de la hipertonicidad inducida por la hipernatremia. Generalmente, los síntomas se desarrollan por el incremento repentino en el sodio en nuestro plasma, ¿no? A un valor superior de 60 milimoles por litro. Y pasadas aproximadamente las primeras 24 horas, las células cerebrales se ajustan a esta hipertonicidad, incrementando la osmolaridad intracelular. El mecanismo exacto por el cual ocurre no está del todo claro, pero se sabe que este aumento de la osmolaridad ayuda a mantener la hidratación celular. Tampoco está muy claro, jóvenes, el mecanismo por el cual se produce la fiebre, ¿no? Yo he estado tratando de investigar a qué se debe que en hipernatremia haya fiebre. Alguien por ahí alguna vez, algún alumno me comentó que era debido a que hay una alteración del centro termorregulador. Ahí también parece, obviamente, va a haber una deshidratación de las células y por eso se dispara, ¿no?, el centro termorregulador y se le produce la liberación de interleuquina 1. Pero no está muy claro, ni es muy exacto cuál es el mecanismo íntimo de este proceso. Si el sodio plasmático se reduce muy rápido, al administrar agua se produce un movimiento rápido del agua hacia las células como resultado del incremento de la osmolaridad intracelular. Y el resultado puede llegar también a un edema cerebral peligroso, por eso hay que hacerlo también con la corrección muy lenta, ¿no? Hay factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, pacientes que pierden agua, ¿no? Por ejemplo, cuando sudan demasiado, cuando hay una infección respiratoria. No olvidemos que en la infección respiratoria las pérdidas insensibles están incrementadas, ¿no? Otros casos muy comunes, la diarrea osmótica, ¿no? Cuando, por ejemplo, a un paciente se le da lactulosa, lo pueden llevar ustedes a una hipernatremia. Y ya en casos más raros, ¿no? Como dijimos, cuando hay una diuresis osmótica, en el caso de hiperglicemia o una diabetes insípida. La privación de agua, pues en los que hacen huelga de hambre, ¿no? O en aquellos niños como recién nacidos, ¿no? También en los casos de coma, alimentación de pacientes por sonda, ventilación mecánica, ¿no? También se puede haber un exceso de ganancia de sodio cuando se administra, como les dije, por soluciones salinas hipertónicas o bicarbonato de sodio, ¿no? Que el bicarbonato de sodio pues tiene una buena carga de sodio. Alosteronismo primario, o también cuando hay el famoso semi-ahogamiento en agua salada, ¿no? No se olviden que no existe el ahogamiento, porque ustedes ya cuando dicen ahogamiento, ya el paciente ya se murió. Entonces lo que existe es casi ahogamiento o semi-ahogamiento, ¿no? Y sobre todo en agua salada, ahí puede producirse esta hipernatremia. ¿Qué pruebas diagnósticas nos pueden ayudar? Entonces, nos pueden ayudar la medición, obviamente, igual que en el caso anterior, el sodio plasmático, ¿no? Lo vamos a encontrar por encima de 145. La osmolaridad plasmática va a estar aumentada debido al sodio sérico elevado. El sodio en la orina va a estar disminuido con la pérdida renal de agua, ¿no? Por ejemplo, en la diabetes insípida. Y la gravedad específica y osmolaridad en la orina están aumentadas debido al intento de los riñones de retener esta agua, ¿no? Disminuidas en el caso también de diabetes insípida. Igual en este caso, ustedes ya lo han visto, hemos visto este algoritmo, ¿no? ¿Y cómo es el tratamiento? Se corrige igual que el caso anterior, lentamente, en 48 a 72 horas, no disminuir más de 2 miliequivalentes por hora, reponer el déficit de agua, que se hace generalmente con agua libre, ¿no? Y se multiplica el peso por 40, ese es el déficit de agua. Si tolera la vía oral, se da esa cantidad de agua. Si no tolera la vía oral, se puede utilizar la vía parenteral con una dextrosa al 5% más sodio, ¿no? Los requerimientos más el déficit. Si hay shock hipovolémico más hipernatremia, entonces hay que tratar primero el shock
restablecer la perfusión con cloruro de sodio al medio normal. Y una vez que se haya corregido esto, ¿no? Y que el paciente haya miccionado, se da sodio al quinto normal. Como le dije, repito, el tratamiento es lento, ¿no? La corrección es lenta. Si es por vía oral, se puede hacer en 8 a 12 horas. Si es por vía endovenosa, ¿no? Hasta 160, igual que la isonatren. Si es de 160 a 180, reponer en el doble del tiempo. Y más de 180, reposición mucho más lenta, ¿no? Más de 48 horas, hasta 72 horas. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí sería todo, Katy. Gracias, doctor, por la clase. Espero que les haya gustado. Creo que la parte